Número 2. La llegada de los españoles, sociedad e instituciones en la Nueva Granada. Entre el 500 y 1492 después de Cristo, las pestes, epidemias, guerras intestinas y el acaparamiento de tierras habían llevado a que los europeos tuvieran que buscar nuevos recursos. La vida no era fácil. Si bien, la historia del continente había sido escrita con gestas, grandes civilizaciones, e importantes experiencias artísticas y arquitectónicas, la ausencia de tierras para el cultivo, el agotamiento de los sistemas de producción y la poca imaginación científica para su modernización, llevaron a que cada reino se asfixiara lentamente. A excepción de las ciudades-estado italianas, Génova, Roma, Venecia, en donde se gestaba la primavera del comercio y las artes, en zonas como la península ibérica, las condiciones de vida no eran las mejores, por ello, portugueses y españoles se habían lanzado en la búsqueda de nuevas rutas comerciales hacia el oriente, haciendo uso de la navegación. Para 1483, Castilla había conquistado las Islas Canarias, y en 1488 los portugueses ya habían recorrido las costas africanas llegando hasta el Cabo de Buena Esperanza, en la actual Sudáfrica. Aún así, el conocimiento del mar era limitado. Aunque había discusiones entre marineros respecto a la circunferencia de la Tierra, no sabían cómo calcular longitudes en alta mar, y mucho menos, los insumos para viajes de los que nadie daba cuenta de su duración. Pero no faltaba el aventurero dispuesto a tomar ventaja y, como digno de su época, Cristóbal Colón, navegante italiano, decidió presentarse ante la reina Isabel, en la corona de Castilla, ofreciéndole sus servicios y la idea de financiar una exploración. Eran tiempos de viajar, buscar fortuna y aventurarse, pero también, momentos difíciles, pues España no estaba unificada y, a excepción de las coronas de Castilla, Aragón y León vinculadas por el matrimonio entre Isabel y Fernando, las demás tierras que comprenden el país se disputaban con los musulmanes, o en su defecto, eran reinos como Navarra. Negociada, aceptada y financiada la primera expedición de Colón, en 3 carabelas, que eran de las mejores embarcaciones del momento, salió desde Palos de la Frontera el navegante junto con una tripulación compuesta principalmente por aventureros, gentes que poco tenían que perder y más bien mucho que ganar, y luego de varias semanas cruzando el océano, pero sin darse cuenta aún que estaban llegando a un nuevo continente, Colón encontró la isla de Guananí, bordeó una parte de la costa oriental de Cuba y República Dominicana, y regresó a España con las buenas nuevas de que había encontrado a las Indias. Entre 1492 y 1502 realizó 3 nuevos viajes, pero murió sin saber que había encontrado un nuevo continente. Para estas mismas fechas, otro navegante, Américo Vespucio, también se había aventurado a buscar tierra firme, pero no era el único, pues esta fase se caracterizó por el aumento de empresas y exploradores dispuestos a encontrar un lugar en las tierras descubiertas por Colón. Según puede colegirse de las crónicas e historiografía especializada, las primeras expediciones no fueron altamente violentas, sin embargo, la presión por pagar los costos de las empresas, el afán por obtener botines acordes con los mitos que circulaban entre tabernas y rumores de esquina, y la declaratoria por parte de la reina Isabel, de impíos y caníbales a los indios que se resistieran a ser cristianizados, llevó a que los españoles no solo hicieran uso de la palabra, sino también de la violencia escalando en vejámenes condenados por el padre Fray Bartolomé de las Casas. Para establecer el dominio militar y político en las Indias, los españoles recurrieron a la creación de gobernaciones, como también, al requerimiento, que no era más que un texto que se le leía a los indígenas para que aceptaran la fe y el dominio del rey sobre sus territorios. Como era de esperarse, en la mayoría de los casos, este documento no tuvo validez para los indígenas, circunstancia que justificaba su asesinato, tortura o esclavización. Pero esta fase no solo presenció las guerras en contra de los indígenas, pues también llevó a que los adelantados, con hambre de poder y gloria, se disputaran a muerte el dominio territorial. Historias como las de Pedrarias Dávila degollando a Vasco Núñez de Balboa, la de Rodrigo de Bastidas, fundador de Santa Marta, la de Pedro de Heredia, e incluso, el asesinato del mariscal Robledo por Belalcázar, nos sirven para entender la magnitud de violencia que llenó de sangre las tierras americanas.
Para cuando los españoles llegaron a Colombia, se estima que habían alrededor de 8 millones de personas, muchas diseminadas por el vasto territorio nacional en pequeños grupos, aunque un no menospreciable número vivía en la sabana de Bogotá, y otro se asentaba principalmente en las tierras del sur de los hoy departamentos de Cauca y Nariño. En vista de que las guerras en el Caribe habían hecho estragos en la población nativa y española, las necesidades aumentaban la presión social por buscar otros lugares óptimos para vivir y acceder a las riquezas prometidas en las tabernas españolas. Por ello, a partir de 1535 se promovieron empresas hacia el interior impulsadas por los rumores de un nuevo reino, el de los incas en el actual Perú, reavivando el mito de El Dorado. Durante estos años se exploraron los ríos San Jorge, Cesar y Magdalena, y posteriormente, 1536, apoyados por el gobernador, Pedro Fernández de Lugo, Gonzalo Jiménez de Quesada se lanzó con 800 hombres a la expedición en búsqueda del camino hacia el Perú y las tierras de las Esmeraldas. Después de caminar un año, abril de 1536, marzo de 1537, 180 hombres y unos cuantos caballos lograron entrar en las tierras de Vélez, región dominada por el Zipa, Bogotá, y el Saque, Tunja. El encuentro inicial, que pudo ser amistoso, terminó en una guerra abierta a favor de los españoles que, después de garantizarse el dominio sobre los indios de la sabana, fundaron la ciudad de Bogotá el 6 de agosto de 1538, lugar en el que justamente, de forma simultánea, coincidieron tres conquistadores: Jiménez de Quesada, Sebastián de Belalcázar, que venía de Quito después de una larga travesía manchada por violencia, sangre, y la fundación de nuevas poblaciones, Popayán, Cali, Cartago, y Nicolás de Federman, quien venía desde los llanos orientales buscando el mismo camino. Como todos alegaban derechos sobre las tierras de los muiscas, decidieron viajar a España a formalizar sus derechos. En vista de que las guerras, enfermedades, asesinatos y suicidios llevaron a que la población indígena disminuyera ostensiblemente llegando a números no superiores a los 2 millones de personas, la corona prohibió la esclavización o cualquier tipo de maltrato hacia los nativos. Para tal fin, se crearon las leyes de Indias, con las que se buscó regular la relación entre gentes. Para el siglo XVIII, se hizo una nueva recopilación y unas cuantas adiciones. De todas formas, aunque estas reformas beneficiaron a los indígenas, no necesariamente fue igual para la población negra africana que fue introducida con el fin de sustituir la mano de obra nativa. Por otra parte, aunque en el papel defendían a los indígenas, en la práctica no necesariamente era igual. Hay muchos casos registrados de abusos por parte de gobernadores y demás funcionarios coloniales a las poblaciones aborígenes. Entre el siglo XVI y XVIII, España alcanzó su máximo logro de desarrollo cultural, político, militar y financiero, todo esto gracias a los cargamentos de oro y plata que llegaban del Nuevo Mundo y servían para financiar a la corona. Sin embargo, aunque este abundante capital era registrado en las arcas del Estado, esto no indicaba que en América, los funcionarios reales fueran honestos y entregaran las cuentas correctamente. Al respecto, muchas investigaciones han demostrado cómo la costosa burocracia local aprovechaba su lugar para desviar riquezas del fisco y dejarla en sus arcas personales, algo que fue determinante en la transición hacia la independencia y posterior fase llamada Patria Boba.